Aleluya. Bendiciones para todos los amigos y todos los conocidos y los estimados hermanos que el día de hoy sintonizan esta frecuencia 100.1 FM. Les saluda a su amigo y hermano Luis, esta vez en un tiempo más de esta programación especial Puesto los Ojos en Jesús. Así que si estás mirando Facebook, si estás escuchando la radio, que el Señor te bendiga. Y por ahí yo te invito a que puedas compartir esta transmisión si tal vez estás acompañándonos a través de redes sociales, para que la palabra del Señor se pueda difundir, se pueda esparcir a más gente que necesite escuchar una palabra de parte de Dios. Amén. Que no se te olvide que también estamos a través de la web www.radiofuentedevida.com.mx, en la página oficial, la cual no consume datos. Y usted no puede escuchar ahí sin ningún problema. Bueno, Salmos capítulo 138, versículo 8 dice la Biblia: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. La palabra del Señor nos habla en este salmo, y el salmista expresa algo iniciando este versículo. Y él dice: Jehová, oh Jehová, cumplirá su propósito en mí. Gracias, Señor. Amado Dios, encomendamos esta programación en tus manos, creyendo que están en las mejores manos. Tú eres el alfarero. Padre, moldea esta programación de tal manera que también, Señor amado, puedas moldear los corazones de las personas, puedas moldear las vidas, y que de esta manera, Padre, podamos entender, Señor amado, cuál es el propósito por el cual vivimos y existimos. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Hoy, Señor, revélanos de igual manera también cuál es ese propósito. Ayúdanos a entender, a comprender tu voluntad. Seas tú quitando lo que estorba, lo que no proviene de parte de ti, todo lo que se ha querido levantar en algún momento como piedra de tropiezo, impedimentos espirituales, mentales, emocionales, para que hoy tu palabra, Señor amado, no penetre en los corazones. Yo te pido que sea toda distracción desarraigada en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor amado, podamos cumplir con el título, Señor, de la programación. Puesto los ojos en Jesús, enfocarnos de tal manera en ti, Señor amado, que las cosas que nos rodean, Señor, queden en segundo plano. Ayúdanos a concentrarnos de tal manera que los problemas y las situaciones desaparezcan por un momento y podamos prestar atención a lo único más importante en esta vida, Señor, que es escuchar tu palabra, escucharte a ti, Señor, hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Aleluya. Salmos capítulo 138, versículo 8 dice la Biblia: el salmista expresaba en este versículo diciendo primeramente: Jehová cumplirá su propósito en mí. La Biblia nos enseña que hay un propósito para cada uno de nosotros, ¿no es así? Para cada una de las personas que el día de hoy están escuchando esta programación, déjeme decirle a usted, tal vez lo sepa, tal vez no lo sepa, o simplemente Dios se lo quiere recordar, pero lo vamos a decir. Y es que usted tiene un propósito aquí, en este planeta Tierra. Usted no llegó, usted no fue engendrado por un producto de la casualidad, de la mera coincidencia, fue hecho por un accidente, nada de eso, sino que si llegó a esta tierra ha sido con un fin y con un propósito que desde el principio de la creación Dios ha designado específicamente para usted. Jeremías 1 versículo 5 dice: antes que te formases, Jeremías, en el vientre ya te había conocido, dice Jehová, y antes que tú nacieras, yo ya te había santificado, dice Dios. Y de la misma manera pasa algo con nosotros, y es que antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre materno, Dios ya nos había conocido. Antes, aleluya, que naciéramos, el Señor ya nos había santificado.
Aún la palabra del Señor dice que Él es aquel que hizo nuestras entrañas. Él nos ha creado, nos ha fabricado, nos ha conocido aún antes de que llegáramos a esta tierra. Y Él nos ha creado, nos ha fabricado, nos ha diseñado con un propósito y un diseño específico para estar aquí en la tierra. Recuerde que somos la sal de este mundo. Y hemos venido, aleluya, a este planeta Tierra a salar el mundo, a darle, aleluya, un sabor distinto y diferente. Gloria sea al Señor, a dar un sabor a lo que estaba insípido, darle un sabor más agradable. Por medio, aleluya, del propósito que el Señor nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros, tanto chicos como grandes, tanto niños como jóvenes, tanto jóvenes como adultos como ancianos. Si hay vida, déjeme decirle que aún existe propósito. Si aún tú sigues con vida, si esa enfermedad no te ha matado a ti, si las deudas o la crisis no te ha matado, no te han, aleluya, ha acabado, no te han destruido, eso significa que todavía tienes un propósito aquí en esta tierra, querido. Eso significa que si esa depresión y esa angustia que tú has sentido, esa melancolía que tú sientes por las noches, mujer, no te ha matado, eso significa que todavía Dios tiene un propósito para ti aquí en esta tierra. Entonces, incluso antes que naciéramos, Dios ya sabía quiénes íbamos a ser. Dios ya sabía cuál iba a ser inclusive nuestro futuro. De hecho, para lo que nosotros es algo incierto en el futuro, para Dios ya ha sido algo consumado, porque Él es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y aún Él conoce cuál será nuestro futuro. Amén. Entonces, escucha esto. Dios no nos ha hecho como producto de su diversión, o un hobby o un pasatiempo, sino que Él nos creó con un propósito. La Biblia dice que somos hechura suya de Él. Amén. Y por eso el día de hoy queremos compartir un tema que lleva por título Nacidos con propósito. ¿Y qué significa la palabra propósito? La palabra propósito significa que es un objetivo de llevar a cabo una actividad o lograr algo, la razón fundamental por la que se hace algo. Esto significa que hay una razón fundamental por la cual vivimos y por la cual existimos. ¿Sí lo está escuchando? Vamos a repetirlo. Hay una razón fundamental por la cual vivimos y por la cual existimos, y esa es por el Señor. Amén. Para agradar, para darle placer, para glorificar, exaltar, aleluya, al Señor por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro conocimiento. Toda nuestra vida, si existe, el único mayor propósito, aleluya, de nuestra existencia es simple, es glorificar y hacer la voluntad, aleluya, del Señor en nuestras vidas. En Juan capítulo 3, mire, vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice la Biblia: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, aleluya, y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Amén. Creo que todas, o bueno, mínimo la mayoría de las personas sabe y comprende, aleluya, esta fórmula. Y es que la persona que es bautizada, aunque dice la Biblia, usted lo sabe, nace de nuevo. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, así como lo dice la palabra del Señor, es bautizada, nace de nuevo, pero ya no nace, aleluya, de la carne. Porque dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Aquel que es bautizado nace de nuevo. Y Dios le da un propósito en el Espíritu, en Cristo Jesús, a esa persona para caminar conforme a su voluntad y al propósito que Dios le ha asignado. Cuando una persona nace de nuevo, nace en el Espíritu, Dios empezará a revelarle
el por qué y el para qué existe. Amén. Pero las personas que no han nacido de nuevo y no saben que tienen un propósito en Dios, caminan bajo propósitos también, pero no propósito bajo el propósito de Dios, sino bajo propósitos de la carne. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Sí me explico? Y este es el primer punto que yo quiero tomar. Punto número 1. Hemos nacido para buscar el propósito de Dios, no el propósito de la carne. No sé si usted se acuerda, mire, hay una historia en Marcos capítulo 10, versículo 17. Tal vez los conocedores del Nuevo Testamento sabrán cuál es esta historia, pero esta es la historia del joven rico. Y si usted no está en contexto, déjeme refrescarle la memoria. Dice la Biblia que en una ocasión un joven se encontró con Jesús. Y cuando se encontró en la presencia de Jesús, le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le respondió a este muchacho: no me llames bueno, porque bueno solamente hay uno, y ese es Dios. Y los mandamientos, hijo, tú ya te lo sabes. No matarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre. No dirás falso testimonio en contra de tu prójimo, etc. Amén. A lo que este joven le responde al maestro y le dice: Maestro, todas estas cosas yo las he guardado desde mi juventud. A lo que Jesús, mirándole, dice la Biblia que le amó y le dijo: pero espérame un momento, te falta una cosa. Todos tus bienes, todas tus riquezas, tus posesiones, tus bienes materiales, anda, ve y entrégaselos, regálaselos a los pobres. Tendrás tesoros en los cielos. Y luego, después de que hagas eso, ven, por favor, sígueme tomando tu cruz. Pero la palabra del Señor nos enseña que cuando este joven escuchó la contestación que Jesús le había hecho, este joven se sintió triste porque, escuche con atención, se sintió incapaz de realizar lo que Jesús le estaba pidiendo que hiciera en ese momento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que este joven tenía muchas posesiones y muchas riquezas. Se aferró a los propósitos de su carne, lo cual le dio la incapacidad de poder realizar la voluntad de Jesús. Amén. Le dio la incapacidad de poder buscar el propósito que Jesús le quería dar en ese preciso momento. Y en estos tiempos pasa algo similar. Hay un gran problema, el cual es similar a lo que pasa en Marcos 10:17. Y es que hay mucha gente que, así como el joven rico, tanto chicos como grandes, aleluya, hemos puesto nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra visualización en los propósitos erróneos. Amén. Porque, ¿qué son los propósitos de la carne? Los propósitos de la carne, o mínimo aquí en esta tierra, el éxito, los propósitos que tiene y las metas que las personas tienen en esta vida, ¿qué es? Usualmente es lograr estar lleno de bienes, de riquezas, de posesiones, de tener un matrimonio estable, de tener una relación con una pareja estable, tener muchos terrenos, tener muchos carros, engrandecerse, enriquecerse, tener poder. Esos son los propósitos que la carne, que el mundo nos inyecta. Pero son propósitos, déjeme decirle que son propósitos superficiales. Y son propósitos poco duraderos. Pero escuche, el propósito que Dios te quiere dar a ti es un propósito eterno. ¿Entiende esto? No es un propósito como el mundo te lo pinta, como el diablo, como la carne o como los hombres te lo pueden llegar a poner como meta o como final de tu trayectoria, sino que es un propósito que no habla acerca de riquezas, que no habla acerca de posesiones, habla más bien de lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Y no es tanto que tú te puedas enriquecer o que Él te pueda bendecir mucho, sino que lo que Dios quiere ver en ti es algo distinto y diferente a lo que el resto de las personas están acostumbradas a ver. En muchas personas que aparentemente se consideran que han llegado a su propósito de vida. El propósito que Dios nos quiere dar es un propósito diferente. Pero le aseguro que no es un propósito superficial ni poco duradero, sino que es un propósito que durará por generaciones.
Amén. El propósito que Jesús tenía con Simón Pedro tuvo tanta capacidad ese propósito que aún después de muerto, aleluya, la gente seguía hablando del apóstol Pedro, inclusive hasta la fecha. Eliseo, estimados oyentes, aún después de muerto, cuando en una ocasión tiraron a un muerto y las personas cuando tiraron a ese muerto no sabían que lo estaban tirando en el sepulcro de Eliseo. Entonces cuando aquel muerto hizo contacto con los huesos de Eliseo, dice la Biblia que ese muerto volvió a la vida. Porque el propósito que Dios tiene para tu vida aún trasciende, aleluya, toda capacidad humana, todo tiempo y aún hasta la misma muerte. El propósito por el cual Jesús había llegado a este planeta Tierra era morir en la cruz para lavar nuestros pecados. ¿Y qué pasó? Ese propósito aún trasciende hasta la fecha, hasta este preciso momento. De hecho, es por él que existe esta radio. Aleluya. Por Cristo Jesús. Por el propósito que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí me entiendes? Tú puedes llenarte de riquezas, tú puedes llenarte de posesiones, tú puedes buscar tener bastantes terrenos, bastantes carros. Al final de cuentas, es lo que dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero lo único que hay importancia y relevancia en tu vida es el propósito que está dentro de ti, en tu corazón. No perdamos la oportunidad de seguir ese propósito. Porque ahora quiero compartirte lo siguiente. No esperemos, mientras tengamos fuerza, no esperemos, aleluya, a cumplir el propósito de Dios. Cuando ya tal vez, aleluya, queramos verdaderamente hacerlo. No esperes a cumplir el propósito de Dios en tu vida cuando ya tengas 80 años, 70 años. Y eso sin saber si vamos a llegar a esa edad. No esperes cumplir el propósito de Dios, aleluya, cuando ya estés en una cama, postrado, a punto de morir. No esperes cumplir el propósito de Dios cuando llegues a tu vejez y ya no tengas fuerza. Joven, si Dios te ha llamado, si Dios te ha marcado, si Dios te ha hablado y te ha especificado para qué quiere tu vida. Hermano o hermana, si Dios te ha especificado para qué te quiere exclusivamente, no te desenfoques del propósito principal por el cual tú estás en esta tierra. Y no esperes a cumplir ese propósito cuando tú llegues a tu vejez. Cuando ahora puedes hacerlo con fuerza y con vigor y con energía. Hay muchas personas que quieren hacer el propósito de Dios cuando ya ni siquiera tienen fuerza. Cuando ya ni siquiera tienen vigor y energía. Cuando ya su cuerpo ni siquiera tiene sustento y fuerza para levantarse. ¿Por qué esperar a no tener fuerza? Cuando ahora, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra adultez, todavía Dios nos da la capacidad de movernos y de realizar cosas extraordinarias para la gloria de su nombre. No esperemos, aleluya, ya no tener fuerza. Cumplamos el propósito de Dios ahora. Porque, ¿cómo tú vas a cumplir el propósito de Dios a tus 60, 80 años, cuando ya inclusive tal vez estás a punto de morir? Y el propósito de Dios específicamente estaba planeado para que se cumpliera a tus 30, a tus 20, a tus 15. No esperemos, aleluya, a que ese tiempo se pase. Porque cuando el tiempo se pasa, puede llegar a ser algo peligroso. Déjame decirte algo. El diablo no te puede quitar tu propósito. Tú no te puedes quitar tu propio propósito, porque lo que está dentro de ti, lo que Dios ha puesto dentro de ti, no hay diablo ni tú mismo que te lo quites. Pero lo que puede pasar con tu propósito es que se puede tristemente, desgraciadamente, llegar a perder si tú no lo sigues a tiempo. Por ejemplo, Barak estaba destinado a triunfar, aleluya, en contra de los cananeos liderados por el general Sísara. Cuando Débora le da la palabra a Barak, era para que Barak se levantara y empezara, aleluya, a juntar a hombres de la tribu de Neftalí, de Zabulón, de las tribus que Dios le había especificado, para empezar a hacer esa guerra y a enfrentarse en contra de los cananeos, para que Dios le pudiera entregar esa victoria. Pero por causa de que Barak, escuche, instantes, dudó de la palabra que Dios le estaba dando a través de la profetisa Débora. La palabra del Señor nos enseña que Débora, direccionada
declaró lo siguiente, y declaró que ahora, por cuanto Barak había dudado, ya la victoria no iba a ser atribuida a este hombre, sino que se le iba a atribuir a una mujer. Entonces, no dejemos pasar el tiempo, porque a veces el propósito de Dios no se cumple, no porque Dios no quiera, sino porque tú dejas a veces pasar el tiempo para que ese propósito se cumpla. Y si tú dejas pasar el tiempo, ten por seguro que lo que Dios quiere hacer, aleluya, y con lo que Dios quiere impactar, no va a esperarte, aleluya, para que tú te levantes en muchos años y quieras hacerlo con tu corazón. Porque si te tardas, Dios puede buscar a otra persona que haga ese tipo de trabajos por ti. Dios puede buscar a otra persona que predique si tú no lo haces en el tiempo que Dios te lo está pidiendo. Dios puede buscar a otra persona que profetice. Dios puede buscar a otra persona que evangelice. Dios puede buscar a otra persona que declare la palabra, su palabra de amor a tus familiares, si tú no lo haces en el tiempo correcto y perfecto. Porque en muchas ocasiones Dios quiere que tú seas aquel que le declare la palabra de Dios a enfermos, a familiares tuyos que necesitan una palabra de levantamiento. Pero si tú eres tardo para obedecer, ten por seguro que Dios va a proveer a una persona, a un hombre o a sea quien sea que tenga que proveerse para poder, aleluya, cumplir con el propósito que en ocasiones no queremos cumplir. Inclusive siendo nuestro propio propósito, inclusive siendo nuestro propio diseño por el cual hemos vivido y hemos venido aquí en este planeta Tierra. Hermano, no perdamos el tiempo. Cristo viene pronto, las señales se están cumpliendo y los propósitos del Señor, aleluya, que están en nuestras vidas, en nosotros, se tienen que cumplir a toda costa, se tienen que cumplir lo más pronto posible, porque los días son difíciles y la palabra de Dios tiene que ser predicada. Sé que cuesta mucho, sé que es difícil, pero se tiene que cumplir. O sea cual sea el llamado que Dios te ha hecho a tu vida, tienes que cumplir con lo que Dios te está pidiendo. Tienes que cumplir con las demandas que Jesús ha declarado en tu vida. Amén. Y ese es el siguiente punto que yo te quiero decir. Y es que hemos nacido con propósito. Hemos nacido para creer en ese propósito. No para dudar del propósito. No para decir, ¿será que Dios lo va a hacer? Dios me dijo que voy a hacer esto. Dios me dijo que iba a tener un negocio en el cual Él iba a prosperar mi vida. Solamente que yo todavía no lo ejerzo por la duda, por el temor, por el qué va a pasar, por el será que la voy a armar o no lo voy a armar. Dios me dijo que iba a ser pastor, evangelista, profeta, que iba a ser usado en profecía, en ciencia, en sanidades, y no he visto absolutamente nada hasta la fecha. Tal vez es porque tienes que accionar. Eso significa que tal vez es porque tú tienes que buscar ese propósito. No dudes de lo que Dios ha puesto en tu vida y de lo que Dios ha dicho de ti, porque si Él lo dijo, seguramente lo cumplirá. No tengo duda de eso. Pero es necesario que no tardemos en obedecer, porque a veces las promesas de Dios no se ven, porque tardamos en obedecer. Y es necesario cumplir aún en la obediencia con el Señor. Amén. Uno de los más grandes enemigos que puede llegar a tener nuestro propósito que está en nosotros es la duda. La duda nos frena. La duda siempre ha frenado al hombre. La duda siempre ha frenado, aleluya, grandes proyectos que han tenido personas. No dejes que la duda frene tu propósito en Dios. Tú ves a grandes empresas, tú ves a grandes hombres, emprendedores, empresarios que iniciaron con poco, pero ¿por qué ahora están en la grandeza? Porque fueron hombres que no se dejaron guiar por la duda, por la incertidumbre, gente que se arriesgó, gente que lo dio todo y, escuche, lo consiguió. Ahora, cuanto más nosotros que no somos guiados por intelecto, conocimiento natural humano, tenemos la capacidad, aleluya, de poder ver la gloria del Señor, porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y si un Dios eterno y todopoderoso está a nuestro favor, entonces ¿quién contra nosotros, estimados hermanos? Todo lo podemos en Cristo, que Él es aquel que nos fortalece. Eso significa que Él nos dará las herramientas, la habilidad, la capacidad, el intelecto, el conocimiento, la inteligencia.
para poder cumplir y llevar a cabo el propósito que Él le demanda de nosotros. Por lo tanto, no nos hagamos pequeños, no nos sintamos atemorizados. Deuteronomio 31:8 dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Por lo tanto, no temas. Y dice algo muy importante al final: ni te dejes intimidar. Sé que a veces hay cosas que vienen a intimidarnos, pero no te dejes intimidar, porque hay un propósito grande en tu vida. Y ese propósito, aleluya, puede llegar a realizarse, puede llegar a cumplirse, pero tenemos que quitar el miedo de nuestra vida. Sacúdete la duda, quita el manto de la incertidumbre y deposita, aleluya, en tu vida ese deseo de confiar cada día más en el Señor. No tanto en tus fuerzas o en tu experiencia o en tus contactos o en tus habilidades, sino en las habilidades, en las puertas y en los contactos que Dios te quiere dar a ti. Amén. Que esos son los mejores contactos, esas son las mejores habilidades, el mejor conocimiento que Dios nos puede dar, el que viene de Él. Cuando David enfrentó a Goliat, a mí me gusta pensar que David imaginó esto: yo no voy a morir aquí, en el campo de batalla, porque apenas a mí recientemente Dios me ungió por el profeta Samuel como futuro rey de Israel. Eso significa que este gigante feo que está enfrente de mí, a mí no me va a asesinar el día de hoy, porque yo primeramente tengo que llegar al propósito, el cual el Padre me ha hablado y me ha especificado que yo voy a hacer en mi futuro. Eso significa que yo no moriré hasta que yo me convierta en el rey de Israel. Quiero decirte algo: van a venir gigantes y gigantes se levantarán en contra de tu vida, de tu propósito, pero que nunca se te olvide que nada de eso va a frenarte hasta que tú cumplas el propósito de Dios, porque muchas trabas y adversidades van a querer venir a derrotarte, a destruirte, pero si tienes la fe y la confianza en Dios, ten por seguro que no te van a derrotar y no vas a caer, sino que Dios, aleluya, va a estar contigo. Goliat, al ver la estatura de David, se rió. Le causó gracia, porque él tenía una estatura más grande. Lo que él no se daba cuenta es que el propósito que tenía David era un propósito aún más grande que él, y que de hecho fue rebasado. Y ese propósito, aleluya, era más grande. Ese gigante se venció con una piedra cargada de fe, con una piedra cargada del propósito de Dios. Entonces, estimados oyentes, amigo, démonos cuenta, no nos dejemos desenfocar por el miedo, por las dimensiones tan grandes que tengan los problemas. Porque sobre toda adversidad y sobre todo problema tenemos un Dios más grande. Tenemos un Dios aún más grande que cualquier adversidad, que cualquier problema o que cualquier dificultad. Ningún Goliat, ningún Sipai, ningún nada de eso nos va a derrotar hasta que lleguemos al propósito de Dios. Y nos tenemos que apurar para llegar ahí. Así que apurémonos, porque el tiempo es oro. Apurémonos a derrotar esos gigantes. Apurémonos a derrotar la duda, el temor. Y empezamos a accionar, a atrevernos a cosas nuevas, a hacer algo distinto para la gloria de Dios, a no quedarnos estancados, sino que avanzar, no retroceder. Y si vas a mirar atrás, solamente observa lo mucho que Dios te ha ayudado para que avanzaras, pero no retrocedas, avanza. Bueno, mejor dicho, ni voltees atrás, porque capaz y te desanimas o te dan ganas de quedarte ahí. Solamente deposita tu mirada en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesús. No hay ningún otro lugar más importante que ver solamente Jesús. No te desenfoques, solamente velo a Él, solamente obsérvalo a Él, solamente enfócate en Él, pues esa es la voluntad del Señor. Amén. Recuerda que el propósito de Dios es más grande que toda adversidad. Y esto David lo sabía muy bien. Sobre todo león, oso, gigante, inclusive su propio rey, nadie impidió que el propósito de Dios se cumpliera en la vida del rey David. Entonces,
¿Qué es lo que últimamente a ti te ha estado impidiendo alcanzar el propósito de Dios? La falta de economía, enfermedad, dudas, problemas legales, matrimoniales, laborales, pérdidas totales, pérdidas de personas, argumentos en tu mente. ¿Qué es lo que últimamente ha sido ese impedimento para que tú llegues a ver el propósito de Dios? O que tú busques el propósito de Dios. El estancamiento, la falta de fe. Ministro, ¿qué es lo que últimamente te ha desenfocado del propósito de Dios? Malos comentarios en la iglesia. El Espíritu de Dios tal vez sientes que ya no se mueve como antes. ¿Qué es lo que últimamente tú sientes que te ha desenfocado? Enfócate en tu gigante y mátalo en el nombre de Jesús. Porque Dios nos da poder y capacidad para poder saltar los muros, como dice la alabanza, para derribar ejércitos. Amén. Porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Y la palabra de Dios es como fuego. Dice la Biblia, como martillo que quebranta la piedra. Caminemos bajo esa palabra, bajo esa dirección. ¿Sabe por qué Simón Pedro caminó sobre el mar? Porque caminó bajo la palabra de Jesús. Dijo: Maestro, si eres tú, mándame con tu palabra que yo camine sobre las aguas. Cuando Jesús le dice ven, Pedro empezó a caminar en un estado líquido, algo que ni siquiera se debería de caminar, en un material, aleluya, en un elemento que ni siquiera era un elemento sólido. Pedro empezó a caminar. Porque aquellas personas que caminan bajo la palabra, el propósito, la dirección de Jesús, caminarán sobre las aguas, sobre los problemas, sobre las dificultades y las adversidades, sobre la enfermedad, sobre el cáncer, sobre la frustración, sobre las tribulaciones, sobre la falta de dinero, la falta de provisión, sobre el desánimo, sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre la frustración, la amargura, la ansiedad, todo ese tipo de cosas. Tendremos la capacidad de caminar sobre la palabra de Jesús. Así que yo te invito a que lo hagas, a que hagamos la voluntad del Señor, siguiendo su palabra y cumpliendo su propósito, su divino, hermoso propósito. Amén. Cuando José el soñador empezó a pasar sus situaciones difíciles con su familia, la palabra del Señor nos dice que cayó en un pozo. Después de eso, ¿qué pasó? Fue vendido, dice la Biblia. Fue esclavo en Egipto. Posteriormente, después de eso, ¿qué pasó? Cayó como prisionero, acusado de ser un violador. ¿Y qué pasó? De estar en lo más vil y en lo más bajo de Egipto, inclusive siendo extranjero, llegó a convertirse en el gobernador principal de Egipto. Porque las situaciones y nuestras temporadas no definen nuestra identidad, el quiénes somos y el quiénes seremos el día de mañana. Anímate, porque aunque estemos pasando la mayor tribulación, así como Job, no significa que nuestro estado actual va a determinar nuestro estado postrero. Amén. Eso es totalmente diferente. Mi actualidad no define mi eternidad y el quién seré yo en Cristo Jesús el día de mañana. Entonces, si permanecemos fundamentados en la palabra que el Señor nos ha dado, en el llamado que Él nos ha hecho, en el propósito que Él nos ha enseñado, vamos a tener la fuerza suficiente para esperar la tormenta y poder, aleluya, ver esa grande bonanza y poder convertirnos, aleluya, en lo que el Señor esperaba de nosotros.
Y lo lindo y lo hermoso de la historia de José es que cuando cae al pozo, así como usted en muchas ocasiones tal vez puede llegar a caer en el mismo pozo de miedo, de preocupación, incertidumbre, de decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién me va a ayudar? Bueno, la Biblia dice que cuando este hombre cayó al pozo, José, así como usted, lo lindo y lo hermoso de caer en el pozo es que si tú volteas a la izquierda, solamente ves piedra o barro o lo que sea que esté hecho el pozo. Si tú volteas a la derecha, lo mismo. Abajo, si tú fijas tu mirada abajo, está el suelo y no hay ninguna salida. Ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a diestra, ni a siniestra, ni abajo. Si tú fijas tu mirada en esos lados. ¿No es así? Entonces, eso significa que solo hay una salida. Solamente hay un lugar, mejor dicho, un lugar en el cual sí podemos ver una salida. Entonces, repetimos, yo volteo a la izquierda y volteo a la derecha, no hay salida. Volteo abajo, no hay salida. Ah, pero si yo alzo mi mirada arriba del pozo, bueno, aleluya, ahí yo sí veo una salida. Colosenses dice la Biblia, depositen la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, no en las de la tierra. Queremos llegar a alcanzar a ver el propósito de Dios. No te enfoques en el pozo, no te enfoques en la situación. Enfócate, aleluya, en la ayuda que viene de allá arriba de los cielos. El salmista en una ocasión dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de aquí de la tierra. Mi socorro viene de arriba, de aquel que formó los cielos y la tierra. Entonces, recapitulemos. Yo no voy a depositar mi mirada en el pozo, pues en el pozo yo no voy a ver y yo no voy a llegar al propósito de Dios si yo me enfoco en Él. Pero si yo me enfoco, aleluya, en donde hay una salida, arriba, aleluya, arriba, en el pozo, bueno, entonces yo voy a alcanzar a ver los cielos. Y yo tengo por seguro que alcanzaré el propósito de Dios, así como lo alcanzó Esteban, el cual, antes de morir, vio los cielos abiertos, Jesús a la diestra del Padre, y posteriormente durmió. Pero alcanzó la victoria. El propósito por el cual usted está aquí no es para que se la pase una vida lamentando el por qué cayó al pozo, sino es para que se prepare estando en el pozo y prepare, aleluya, aleluya, gloria sea al Señor, se prepare para esa salida triunfal fuera del pozo, que aunque tal vez allá afuera lo van a esperar sus hermanos para venderlo, lo van a esperar un tiempo de esclavitud, un tiempo de prisión, posteriormente seguirá un tiempo de gozo y de deleite, aleluya, en los palacios como gobernante de Egipto. No nos demos por vencidos, porque tal vez hoy me está tocando vivir difícil y complicado, pero el día de mañana ya no. Tal vez hoy la estoy luchando en ir a la iglesia con la bicicleta. El día de mañana me voy a gozar mucho cuando llegue con mi carro. Tal vez hoy me estoy sintiendo frustrado porque en la alacena lo único que hay para toda la familia son 2 latitas de atún. Son un par de cosas que hay ahí. Pero el día de mañana, cuando veas la alacena totalmente llena, no te vas a acordar del dolor y de la frustración. Vas a glorificar el nombre del Señor porque ha sido muy bueno y muy fiel. Entonces, enfoquémonos en el propósito de Dios. Que claro, no es que seamos ricos o buscar, aleluya, la riqueza o los bienes materiales. Esas son cosas que Dios añade en el camino. Pero que nunca se te olvide que todas tus necesidades, buscando el propósito de Dios, Dios lo va a proveer en el momento. Dios te dará lo que tú necesitas. Solo es cuestión de tiempo y solo es cuestión de resistencia. Aquel que resiste, Dios lo bendice. Aquel que resiste y persevera, Dios le va a manifestar su gloria, su gracia y su misericordia con esa persona. Pero
Solo es cuestión de resistencia. Amén. Para que se cumpla ese propósito. Entonces, siguiente punto, hemos sido nacidos para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y con esto quiero terminar porque ya se nos está yendo la hora. Todas las personas tienen un propósito distinto. Todas las personas tienen un propósito diferente. Porque eso es lo que nos enseña la palabra, la Biblia, la palabra del Señor. La Biblia nos enseña en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores, maestros, etc., a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 del 11 al 12. Y bueno, todos tenemos las mismas capacidades, pero todos tenemos diferente diseño en la obra del Señor. Y para contribuir algo para el nombre del Señor. Amén. Pero de igual manera todos somos especiales para Dios y útiles en alguna área. Así que no se menosprecie a sí mismo y no menospreciemos a los demás. Amén. Porque todos somos útiles y hemos nacido para algo en Dios. Porque aún la palabra del Señor nos enseña que aún los miembros más insignificantes del cuerpo aún son los más necesarios. Inclusive, la palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 9, versículo 2 al 3, de un ciego de nacimiento, el cual sus discípulos, los discípulos de Jesús le preguntaban: Rabí, pues ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él esté en dicha condición? A lo que Jesús respondió: no pecó este ni sus padres, sino que este hombre ha nacido ciego para que la gloria, la manifestación del Señor se cumpla, aleluya, en su vida, y que por medio de él la gente, al observarlo y al recordarse que este era un hombre ciego, glorifique el nombre de Dios. Qué curioso, aleluya, lo que Dios a veces hace. A veces Dios, en ocasiones, no te ha sanado porque Él simplemente está esperando el momento perfecto para sanarte, a fin de que las personas, al verte y al recordar que tú eres una persona enferma pero que ahora está sanada, puedan glorificar el nombre del Señor, así como este hombre, el cual nació ciego, pero no por un pecado, sino que nació ciego por un propósito eterno, un propósito, aleluya, por el cual Dios ya había planificado. Gloria sea el nombre del Señor. Y era que cuando este hombre fuera sanado, los hombres incrédulos, la gente, aleluya, con un corazón duro, se impresionara y glorificara el nombre del Señor. Por ese propósito, este hombre había nacido ciego. Entonces, ¿a qué voy? Hay mucha gente que tal vez ha nacido diferente. Tal vez hay gente, aleluya, que usted lo ve y ha nacido con síndrome de Down, con autismo. Personas tal vez que han nacido con labio leporino. Otras personas, aleluya, que han nacido con ciertas anomalías en su cuerpo, con ciertas deficiencias en su ser. Pero nada de las cosas que han pasado, aleluya, son casualidad o coincidencia en Cristo Jesús, sino que a Dios le encanta usar tus debilidades para glorificar su santo y bendito nombre en tu vida. Entonces, cada vez que tú te encuentres en debilidad o hallando debilidad en tu persona, recuerda que esa es la herramienta que Dios va a utilizar para glorificar su santo y bendito nombre a través de tu vida, por medio de tu debilidad. Amén. Todos en esta vida tenemos un propósito distinto y diferente. Algunos van a predicar, otros van a ser sanados para que las personas glorifiquen el nombre del Señor. Inclusive otras personas, aleluya, no serán sanados en esta vida, pero todo por un fin y por un propósito. A veces las personas que están enfermas no son sanadas por el Señor, a pesar de que esas personas tienen fe de que Dios los puede sanar. A veces Dios no sana a las personas, aleluya, enfermas, con el fin de que esas personas, aún en medio de su dolor y de su debilidad, glorifiquen al Señor, a fin de que las personas, cuando vean que ese hombre, a pesar de que lleva tanto tiempo enfermo, a pesar de que esa mujer que lleva tanto tiempo sin sanidad, se impresionan al decir: wow, ese hombre, esa mujer, a pesar de que lleva tanto tiempo en dicha condición, no ha dejado de glorificar el nombre del Señor, no ha dejado de predicar, no ha dejado de alabar, no ha dejado de adorar.
no ha dejado de exaltar el nombre del Señor. Todo propósito es distinto, todo propósito es diferente, todo diseño es diferente, pero todos hemos nacido, aleluya, por la voluntad de Dios, para algo en específico. Y nada Dios lo ha permitido, aleluya, por casualidad. Usted ve a esos muchachos, a esas personas con síndrome de Down, aún ellos tienen un propósito grande en Dios. Ya sea para que las personas reflexionen, ya sea para que el resto de personas agradezcan, aleluya, muchas cosas, para que otras personas, ciertos padres, al ver la condición de sus hijos, comprendan y entiendan muchas cosas, para que otras personas sean más empáticos, sean más comprensibles, se pongan en los zapatos de otras personas, etc. Pero toda persona, no importando su condición, su situación, tal vez en algunos otros casos, a veces la condición del hombre, la cual está deteriorada por las drogas, por el alcohol, a veces eso es diferente porque esas son condiciones que el hombre busca condicionarse. Pero yo estoy hablando de las condiciones con las cuales a veces uno nace. Y Dios permite que ciertas personas nazcan de cierta forma, pero de igual manera para alabar y para glorificar su nombre. Y tal vez en otras ocasiones ni siquiera vamos a entender el por qué Dios ha permitido ciertas cosas en ciertas personas. Pero es por un misterio que aún no se nos ha revelado, pero de que tiene propósito, tiene propósito. Amén. Personas que han nacido de una u otra manera, con distinta situación, aleluya, en su condición, tienen propósito. Aún las personas que en estos tiempos sienten que no tienen la capacidad o la habilidad de predicar, de alabar, de servir al Señor en la iglesia, mire, aunque usted se sienta que no tiene la capacidad de alabar al Señor, ya sea por instrumento, ya sea por predicación, ya sea en intercesión, ya sea, aleluya, en evangelización, en lo que sea, o como diácono siente que usted no tiene esa capacidad, Dios le va a proveer esa capacidad en estos tiempos, en este tiempo. Amén. Pero es importante que usted se atreva a decirle al Señor: ¿cuál es mi propósito, Padre? Revélamelo. Porque a veces no sabemos cuál es nuestro propósito en esta vida, simplemente porque no se lo hemos preguntado a Dios. Pero en esta hora vamos a preguntarle al Señor. Vamos a preguntarle al Señor: ¿para qué estoy en este planeta Tierra? Y tenga por seguro que Dios es un Dios que contesta. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Y si tiene peticiones, o si tal vez usted se siente como una persona, una mujer, que siente que no sabe para qué ha nacido, para qué está en esta tierra, o siente que ha perdido su propósito en Dios, puede mandar un mensaje al 99 87 42 88 39. Volvemos a repetirlo: 99 87 42 88 39. ¿Ven? Si tal vez usted es una madre que dice: no sé qué es lo que Dios quiere con mi hijo, está muy rebelde, esta muchacha está muy rebelde, mande su nombre y oramos por ese muchacho, por esa muchacha. Oramos por ese amigo que tal vez últimamente ha estado en depresión y usted ya no encuentra la manera de ayudarlo. Puede enviar su nombre y oramos por él. Amén. Vamos a elevar esta oración con todo nuestro corazón. Y yo le invito a que ahí a donde esté se concentre un momento. Y si tal vez no puede porque está conduciendo o está trabajando, yo le invito, aleluya, a que lo haga después. O si puede, hágalo mentalmente. Amén. Pero vamos a conectarnos con el Señor, porque hemos nacido con un propósito. No estamos aquí para perder el tiempo, sino que hay que invertirlo en algo mejor. Y eso es lo que últimamente Dios me ha estado hablando a mí también. Entonces, oramos. Amado Padre, Señor, Rey, tú eres digno de recibir toda la gloria, tú eres digno de recibir toda la honra, toda alabanza, toda adoración. Hoy te damos gracias, porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre permanece tu bendita misericordia.
Hoy, Señor amado, yo te pido con todo mi corazón que seas tú glorificándote de una manera especial, de una manera poderosa en la vida de las personas que, Señor, están mandando sus peticiones y en la vida de las personas que han nacido con un propósito grande. Yo te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, ayudándonos a entender que no hemos nacido como producto de la casualidad, sino que hemos nacido con un propósito. Señor, algunas personas con un propósito distinto o diferente, pero con el mismo sentir, Señor, tú nos has enviado de poder, Señor, exaltar tu nombre. Hoy yo te pido, Señor, que si alguna persona no comprendía su propósito, que tú se lo puedas revelar. Hoy, Señor, clamamos y oramos por la vida de nuestro hermano Isaac Ortega, Señor amado. Te lo pido con todo mi corazón. Señor, yo sé, Padre amado, que ha habido cierta incertidumbre, Señor, en la vida de mi hermana por su hijo. Pero, Señor, Isaac, Señor, significa también hijo de promesa. Hay un propósito en esa promesa. Señor, Isaac, hoy lo declaramos como un siervo tuyo, que va a encontrar el camino, el sendero hacia tu voluntad. Declaramos que será un muchacho que no se perderá o se enredará en los propósitos que ha nacido de la carne, sino que va a ser guiado y direccionado por el propósito que nace del Espíritu. En el nombre de Jesús te pido, Señor amado, que, Señor, tú le hables y cumpla, Señor, así como tú dice tu palabra, Señor amado, y como tu salmista expresaba: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún por las noches le enseña mi conciencia. Habla a su conciencia. Por las noches enséñale quién eres tú. Que las experiencias, Señor, en su vida no le falten, y empieza, Señor, a obrar, porque tú tienes el poder, la capacidad. Yo sé que en muchas ocasiones has mandado a siervos tuyos y que le han hablado, Señor amado, de una u otra manera, directa o indirectamente. Pero yo te pido que ahora, Señor amado, tú trates con él de una manera muy personal e íntima. Que él tenga, Señor amado, y empiece a experimentar, Señor amado, una manifestación genuina de tu Espíritu Santo. Señor, cuando camine no lo dejes en paz. Abrúmalo con tu presencia. Que tu Espíritu Santo lo guíe donde quiera que esté, Señor amado. Con quien se junte, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor amado, llegue a su vida. Padre, pon las personas, Señor amado, aún correctas y adecuadas, Padre, para que Él pueda llegar a tu camino, para que Él empiece a caminar conforme, Señor, a tu voluntad. Yo te lo pido con todo mi corazón, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muévete de una manera especial. Glorifícate, Padre, de una manera poderosa, Señor. Pues yo sé que tú tienes el poder y la capacidad para poder, Señor amado, atraer aún a los jóvenes que se estaban yendo. Porque, Señor, yo sé que aún Isaac forma parte de algo grande, Señor amado, en este planeta Tierra. Señor, yo lo creo y yo lo declaro. Y yo creo, Señor amado, que tú, Señor, vas a hacer cosas no pequeñas, sino cosas grandes, extraordinarias para la gloria de tu nombre en su vida. Y, Señor, sella esta palabra, que haya indicios grandes y genuinos, y que no haya necesidad, Señor, de pelear con él. Que no haya, Padre amado, necesidad, Señor amado, de que gente esté queriéndole, Señor amado, meter a la fuerza, Señor amado, el que es necesario hacer tu voluntad, sino que nazca de él, de su corazón, el buscarte. Tanto a él como todos esos jóvenes, esos hombres, esos muchachos y muchachas que necesitan encontrar su camino, su propósito en esta tierra. Te pido, Señor, que de igual manera encuentren ese camino. Señor, te pido por mi hermano Jorge Cham, seas tú glorificándote en su salud. Dios mío, yo sé, Padre, que cada condición es diferente,
pero hoy glorificamos tu santo y bendito nombre, Padre, porque en medio de nuestra debilidad, tú nos haces fuertes. Yo te pido que fortalezcas la vida de nuestro hermano Jorge Chan y le des fuerza, Padre Santo. Señor, el nombre Jorge significa el que labra la tierra con sus manos. Yo te pido, Señor, que le des la fuerza, Señor, para trabajar, para seguir adelante, para perseverar, para hacer tu voluntad. Y yo te pido, por favor, en el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor amado, de una manera poderosa y especial en toda su vida. Que las anomalías que hay en sus entrañas, Señor, puedan empezar a mejorar. Pero que Él también tenga la disposición y la disponibilidad de darte, Señor, su tiempo. Darte su tiempo, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Y yo te agradezco porque tú eres bueno y tú eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria. Y gracias porque tu presencia, Señor amado, siempre nos da la dirección. Gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos cada fraccionamiento, cada lugar en el cual se escuchó esta palabra, cada región, desde Prado Norte, desde Bonampak, Señor, desde Milagros, desde Ciudad Natura, Bonfil, Paseos Cusamil, Alejandrías, Los Héroes, Cielo Nuevo, Villa Sotoch, Urbi, Tierra Maya, Cunamaya, Guadalupana, La Joya, Enjaus, Señor, Rancho Viejo, todas esas áreas donde llega y donde está llegando, Señor amado, esta señal. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Glorificamos el nombre del Señor porque Dios es bueno, Dios es fiel. Esta ha sido su programación, puesto los ojos en Jesús, dirigido por un servidor. Sabe que la programación lo tienen los días hoy, como estos días hoy, lunes 11. Ahorita sí iniciamos un poquito tarde, usualmente iniciamos por ahí de las 11:10. Se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, usted sabe que por ahí de las 11:10 siempre iniciamos, amén. Saludos y bendiciones para nuestro hermano Leonardo García que el Señor bendiga a nuestro hermano flyerista, que por aquí nos pone Dios te bendiga, bendiciones. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Leo, que él es aquel encargado de nuestra iglesia, Dios es amor, de toda la propaganda, de los anuncios, de los flyers. Y si tiene en algún momento algo por ahí, algún flyer que usted quiera hacer, alguna propaganda que usted quiera hacer para un negocio o para una campaña o lo que sea, nuestro hermano lo hace. Gloria sea al Señor. Nuestro hermano Alberto Lara nos pone por aquí, Dios le bendiga, hermano Luis. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alberto, a toda su familia. A nuestro hermano William May nos pone, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga de igual manera. Nuestra hermana Carla López nos pone saludos y bendiciones. Amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Carla, que hace un tiempo estuvo aquí en la radio. Que el Señor la bendiga en su programación que tuvo hace tiempo, avivando esa generación. Que el Señor nos la bendiga y... aleluya, la esperamos a nuestra hermana Carla de igual manera aquí en la radio, claro que sí. Dios bendiga por aquí también a nuestra hermana Aida, que por aquí nos pone, amén, muchas gracias, Dios le recompensará en gran manera, amén, que el Señor bendiga a nuestra hermana Aida de una manera especial, de una manera poderosa, aleluya. Por aquí tenemos a nuestra hermana Vane, a nuestra hermana Vanessa, nos pone, Dios le bendiga, hermano, que el Señor bendiga a nuestra hermana Vanessa, y pues bueno. Esta ha sido la programación, su programación, la programación del Señor, puesto los ojos en Jesús. Amén, el autor y consumador de la fe. Que nunca se nos olvide enfocarnos en Él. Así que terminamos esta programación. Recuerde que después de esto sigue la programación infantil y después la programación de la Biblia dramatizada. Somos parte de la Iglesia Centro de Avivamiento Dios es Amor, pastoreado por mis pastores, mi pastor David Valenzuela y mi pastora, la pastora Karina Martínez. Amén, gloria sea al Señor. Primeramente esperamos que en estos días, en uno de estos días que se puede, que el Señor nos dé la oportunidad, que nuestro pastor esté aquí compartiendo la palabra del Señor. Eso deseamos con la ayuda del Señor. Así como también de igual manera nuestra pastora ha estado aquí tiempo atrás compartiendo la palabra del Señor, y recordamos mucho esa programación donde el Señor se glorificó en gran manera. Amén. Así que pues bueno, nos vamos, nos despedimos y nos estaremos viendo. Si usted nos ve solo por redes sociales, nos estaremos viendo con la ayuda del Señor hasta el día viernes.
Nos vamos y recuerde sobre todas las cosas algo muy, muy importante. ¿Sabe qué es? Lo que tratamos de decir casi siempre que terminamos la programación. Es que Cristo le ama. Dios le bendiga.